Bienvenidos al canal. Hoy nos sumergimos en un tema fascinante y poco explorado de la antigua Roma, la homosexualidad. Sí, detrás de los imponentes templos, las legiones invencibles y el rugido de las multitudes en los anfiteatros, había una sociedad con una visión compleja y sorprendente sobre el amor, el género y la sexualidad. ¿Cómo entendían los romanos las relaciones entre personas del mismo sexo en un mundo gobernado por jerarquías y normas estrictas? Este video de hora y media te llevará por un viaje épico a través de la Roma antigua, desde sus calles bulliciosas hasta los palacios imperiales. Así que ponte cómodo, toma algo para picar y empecemos. Antes de hablar de la homosexualidad, necesitamos entender cómo funcionaba la sociedad romana. Imagina un mundo donde tu lugar en la vida no lo decides tú, sino tu nacimiento, tu riqueza o tu estatus. La Roma antigua era como una pirámide. En la cima el emperador, con un poder casi divino. Justo debajo los patricios, la élite aristocrática que se jactaba de descender de los fundadores de Roma. Estos tipos vivían en villas lujosas, controlaban el senado y tenían influencia en todo, desde la política hasta los banquetes más exclusivos. Más abajo estaban los ciudadanos comunes, con ciertos derechos pero sin el brillo de los patricios. Luego venían los plebeyos, el corazón trabajador del imperio. Agricultores, artesanos, comerciantes, los que literalmente construyeron las carreteras, acueductos y monumentos que aún nos dejan boquiabiertos. Y en la base los esclavos, personas capturadas en guerras o nacidas en cautiverio, sin libertad ni derechos, pero esenciales para la economía romana. Esta estructura no era solo una cuestión de dinero o poder. Definía cómo podías vivir, con quién podías relacionarte y hasta cómo podías amar. La posición en esta pirámide marcaba cada aspecto de la vida, incluida la sexualidad. En el centro de esta sociedad estaba la familia, el pegamento que unía a los romanos sin importar su clase. Cada hogar giraba en torno al pater familias, el hombre con autoridad absoluta sobre su esposa, hijos, esclavos y hasta las propiedades. Era como el rey de su pequeño reino doméstico. La familia no solo era un espacio de afecto, sino también un lugar donde se reforzaban los valores romanos, respeto a los mayores, lealtad al linaje y devoción a los dioses a través de rituales compartidos. Pero no todo era color de rosa. Mientras los patricios disfrutaban de lujos, los plebeyos trabajaban sin descanso y los esclavos vivían bajo el yugo de sus amos, tratados como objetos. Esta desigualdad se reflejaba en todos los aspectos de la vida, desde el trabajo hasta las relaciones personales. Ahora entremos en el tema principal, la homosexualidad. Si crees que los romanos veían el amor entre personas del mismo sexo como lo hacemos hoy, te espera una sorpresa. En Roma no existía el concepto de orientación sexual. En lugar de eso, las relaciones homosexuales se entendían a través de una estricta distinción entre los roles activo y pasivo, y todo estaba ligado al poder y al estatus. Para los romanos, la masculinidad era sagrada, sinónimo de dominio, control y autoridad. Un hombre libre podía tener relaciones con otro hombre sin problema, siempre que asumiera el rol activo, el de dominador. Ser pasivo, en cambio, era una humillación, algo reservado para esclavos, libertos o prostitutos. Imagina esto. Un ciudadano libre que adoptara el rol pasivo era visto como si un general se arrodillara ante un sirviente. No era una cuestión de deseo, sino de honor y prestigio. Por ejemplo, un patricio podía tener un amante masculino sin perder su estatus, siempre que mantuviera el control en la relación. Pero si ese mismo patricio asumía el rol pasivo, corría el riesgo de ser ridiculizado o incluso castigado, no por amar a otro hombre, sino por rebajarse. La clave no era con quién te relacionabas, sino cómo lo hacías. ¿Y qué pasaba con las mujeres? Aquí la historia se complica. La homosexualidad femenina era un tema casi invisible en Roma. Las mujeres romanas vivían bajo estrictas expectativas de pureza, modestia y dedicación a la familia. Su rol principal era ser esposas y madres, por lo que las relaciones entre mujeres eran raramente mencionadas. Sin embargo, hay pistas intrigantes. Algunos poemas griegos y textos mágicos sugieren que existían relaciones entre mujeres, pero estas eran ignoradas o directamente condenadas por la sociedad romana. En un mundo donde los hombres dominaban la narrativa, las historias de amor entre mujeres quedaron en las sombras, casi borradas de la historia. ¿Por qué esta diferencia? Porque la sociedad romana estaba obsesionada con el control masculino. Mientras las relaciones entre hombres podían encajar en las dinámicas de poder, las mujeres que desafiaban las normas de género eran vistas como una amenaza al orden social. La sexualidad en Roma no era un asunto privado. El Estado y las normas sociales vigilaban de cerca cómo se vivía el amor. Una ley importante, la Lex Scantinia, regulaba el comportamiento sexual, pero no prohibía la homosexualidad en sí. Su objetivo
Era proteger el honor de los ciudadanos libres. Si un hombre libre asumía el rol pasivo, podía enfrentar sanciones, no por su deseo, sino por transgredir las reglas de la masculinidad. Curiosamente, el adulterio era un delito mucho más grave que los actos homosexuales. ¿Por qué? Porque el adulterio ponía en riesgo la legitimidad de los hijos y la estabilidad de la familia, el pilar de la sociedad romana. Las leyes protegían el orden social, pero también dejaban claro un doble estándar. Los poderosos, especialmente los patricios, tenían más libertad para explorar sus deseos, siempre que no cruzaran ciertas líneas. Por ejemplo, estaba mal visto que dos ciudadanos libres de la misma clase tuvieran una relación, ya que esto desafiaba la jerarquía. Pero un patricio con un esclavo, o un liberto en el rol pasivo, eso era aceptable, porque reforzaba el poder del hombre libre. Si las reglas eran estrictas para los ciudadanos, los emperadores eran otra historia. Con su poder absoluto, vivían por encima de las leyes y las convenciones. Algunos casos históricos son tan fascinantes que podrían ser guiones de Hollywood. Vamos con ellos. Julio César y Nicomedes IV. Sí, el gran Julio César, conquistador de la Galia, fue centro de un escándalo jugoso. Se rumoreaba que tuvo una relación con el rey Nicomedes de Bitinia. Sus enemigos, como Cicerón, usaron este chisme para atacarlo, acusándolo de ser pasivo, una ofensa grave para un romano. César lo negó bajo juramento, pero el rumor lo persiguió hasta su muerte en el Forti Fur Ames. Trajano y su círculo. Trajano, uno de los mejores emperadores, conocido por expandir el imperio al máximo, también tenía fama de rodearse de jóvenes atractivos. A diferencia de César, los registros históricos no ocultan este aspecto de su vida, y parece que era algo aceptado en su círculo. Adriano y Antinoo. Este es el caso más icónico. Adriano, emperador culto y viajero, tuvo una relación abierta con Antinoo, un joven de gran belleza. Cuando Antinoo murió trágicamente, Adriano lo inmortalizó de una manera espectacular. Fundó una ciudad en su honor, Antinópolis, y promovió su culto como un dios. Estatuas, monedas y templos de Antinoo se esparcieron por el imperio, un testimonio de un amor que no se ocultaba. Nerón y sus excesos. Si alguien llevaba todo al extremo, ese era Nerón. Este emperador, famoso por sus extravagancias, llegó a casarse con un hombre llamado Pitágoras en una ceremonia pública. Imagina la escena. Nerón, vestido de novia, celebrando un matrimonio que desafiaba todas las normas. Para él, el poder lo ponía por encima de cualquier juicio. Estos emperadores no solo rompían las reglas, usaban sus relaciones como una forma de mostrar su poder absoluto. Mientras los ciudadanos comunes debían seguir las normas, los emperadores hacían lo que querían, convirtiendo sus deseos en símbolos de dominio. Pero no solo los emperadores vivían estas historias. En la vida cotidiana, las relaciones homosexuales eran comunes en ciertos contextos. Por ejemplo, entre los soldados, lejos de casa durante largas campañas, no era raro que surgieran lazos afectivos o físicos con compañeros o subordinados. Siempre que el soldado mantuviera el rol activo, esto no afectaba su estatus. Para los esclavos, la historia era más sombría. Sin autonomía, eran vistos como pasivos por defecto en cualquier relación, ya fuera con sus amos o con otros. Esta falta de poder los dejaba vulnerables, y sus historias a menudo se perdían en el silencio de la historia. En los banquetes de las élites, también era común ver relaciones entre hombres libres y sus sirvientes o esclavos. Estos encuentros reforzaban la jerarquía. El hombre libre dominaba mientras el esclavo o liberto ocupaba el rol subordinado. Todo era una danza de poder más que de amor. Si visitas un museo con arte romano, notarás algo interesante. Muchas esculturas y frescos celebran la belleza masculina. Poetas como Catulo y Marcial escribieron versos apasionados sobre amores entre hombres, a menudo con un tono juguetón o abiertamente erótico. En la literatura, estas relaciones no eran tabú, siempre que respetaran las reglas de poder. Por ejemplo, los poemas de Catulo a su amado Juvencio son intensos y emocionales, pero siempre dejan claro que Catulo, como hombre libre, mantiene el control. Esta literatura no solo refleja la vida romana, sino que también muestra cómo el arte era un espacio para explorar deseos que en la vida diaria estaban regulados por normas estrictas. Hasta ahora, hemos visto una Roma donde la homosexualidad, dentro de ciertas reglas, era parte de la vida. Pero todo cambió con el tiempo. En el siglo III d.C., bajo el emperador Filipo el Árabe, se promulgó una ley que prohibía la prostitución masculina. Fue un primer indicio de que las cosas estaban cambiando. El gran punto de inflexión llegó con Constantino el Grande, el primer emperador cristiano, en el año 326 Days.
C. Constantino decretó que los actos homosexuales serían castigados con la muerte. ¿Por qué? Porque el cristianismo, que ganaba terreno, veía la homosexualidad como un pecado. Esta nueva moral empezó a impregnar las leyes y la vida pública, marcando el fin de la tolerancia pagana. En el siglo VI, bajo Justiniano, las cosas se pusieron aún más duras. Las persecuciones contra los homosexuales se volvieron sistemáticas y violentas. Los hombres que antes disfrutaban de ciertas libertades, especialmente las élites, ahora enfrentaban castigos severos. La Roma cristiana redefinió lo que era aceptable, y lo que alguna vez fue un símbolo de poder se convirtió en un delito. La historia de la homosexualidad en la antigua Roma es un recordatorio poderoso de cómo el poder, el estatus y las creencias moldean nuestras ideas sobre el amor. En un mundo donde la masculinidad era dominio, las relaciones homosexuales eran aceptadas, pero solo si respetaban la jerarquía. Los emperadores podían desafiar las normas, pero los ciudadanos comunes vivían bajo reglas estrictas. Y cuando el cristianismo llegó, todo cambió, mostrando cómo la religión puede transformar una sociedad entera. Esta historia no es solo sobre el pasado, nos invita a reflexionar sobre el presente. ¿Cómo influyen nuestras propias normas y creencias en la forma en que vemos el amor y la identidad? ¿Qué paralelismos podemos encontrar entre la Roma antigua y nuestro mundo? Y con esto llegamos al final de nuestro viaje por la antigua Roma. Espero que esta historia te haya sorprendido tanto como a mí. ¿Qué te pareció más fascinante? ¿La libertad de los emperadores, las leyes estrictas o el cambio con el cristianismo? Déjanos tu opinión en los comentarios, dale like si te gustó y suscríbete para más historias que te transporten al pasado. Nos vemos en el próximo video, viajeros del tiempo.